Me recuerdo que cuando bajaron el Subastián, aparecen unos corales y entre medio de los corales aparecen unas patas muy largas. Eran tan grandes, tan espinosos, tan extraños, sus formas muy distintas de lo que nosotros vemos en el continente. Ver por primera vez un organismo que tú sabes que lo más probable es que sea algo nuevo. Fue realmente alucinante. Yo me esperaba encontrar potenciales especies nuevas, pero no esta diversidad. Sabemos que son potenciales especies nuevas porque los géneros nunca habían sido descritos para esta parte del Pacífico, jamás. Los montes submarinos de la cordillera de Salas y Gómez es una zona muy remota, muy difícil la investigación, muy difícil llegar a esta zona, muy difícil venir con equipos científicos y sobre todo con la tecnología disponible en este barco, con un ROV como el que estamos estudiando esta biodiversidad. Primero se hace la expedición, colectamos los organismos. Ya sea con un robot submarino, con otros equipos. En laboratorio se analiza en detalle la morfología, la forma, su anatomía. Se dibujan, se fotografían y se obtiene ADN. Uno sube la secuencia de ADN a la base de datos internacional, con los cuales uno compara el material genético de la muestra que uno recolectó. Con otras que están disponibles. Y si hay un cierto nivel de diferencia entre la morfología y entre la genética, eso va a un manuscrito científico que nosotros conocemos como paper. Esto lo mandamos a publicar y va sometido a pares evaluadores. Y este grupo de expertos se encarga entonces de dar el visto bueno. Y en paralelo nosotros además inscribimos esa especie como en el registro civil. Entonces yo le puse este nombre. Estos son los autores, que son como los padres, y le dan un número. Y ese número es como un DNI. Después que está todo eso, ese artículo se publica y queda disponible para la comunidad global. Y ejemplares físicos son depositados en museos. En Chile siempre tiene que ir uno al Museo de Historia Natural. Pero ese es un trabajo bien laborioso y nos va a tomar años poder ponerle nombre a las potenciales nuevas especies. Es impresionante la cantidad y la magnitud de potenciales nuevas especies que hemos encontrado. Esto nos da una evidencia poderosa para poder proteger estos montes submarinos. Que tienen una biodiversidad que es única a nivel mundial.